Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Iniciamos ahora la última unidad donde vamos a hablar un poco sobre la responsabilidad académica, la ética. Vamos a reflexionar en torno a esto y vamos a ver también un poco de las normas APA, si es que las han utilizado, si es que las conocen o no, o sea, no están familiarizados todavía con ellas, porque nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida académica. Voy a compartir mi pantalla. Bien, en esta unidad lo que queremos es un poquito reflexionar en torno a la ética y la responsabilidad académica. Nos vamos a centrar en dos aspectos principales porque sabemos que el tema de la ética es muy amplio, tiene que ver con un estilo de vida también, con principios y valores que se nos inculcan desde niños. Es difícil que se nos enseñe, ¿no? A ser éticos. Sin embargo, es bueno que reflexionemos y siempre que iniciamos un ciclo, pensemos en mejorar, ¿no? Algunas actitudes que podríamos tener. Entonces, me interesa que hablemos sobre el plagio, porque no es algo, mejor dicho, que está presente en la vida académica, en la universidad también. Y en muchos casos puede ser intencionado, pero en otros casos puede ser por desconocimiento. De todas formas, quien evalúa no considera estos aspectos, ¿no? Así que es bueno que podamos hablar de esto. Vamos a reflexionar un poco de este término y ustedes tienen que tener presente que siempre que elaboran un trabajo, un documento, una investigación o alguna tarea, están siendo autores de esa tarea, no son autores todo el tiempo que están creando documentos para la universidad. Entonces, es necesario tener respeto por otros autores que les sirven de referencia, que complementan su análisis, que fortalecen su análisis o desatan su creatividad, porque muchas veces pasa que uno lee algo y a partir de eso empieza a crear muchas cosas. Tener ese respeto con autores, entre autores, va a ser fundamental y por eso es que el plagio es tan grave, ¿no? De repente, sé, en el colegio tal vez no se habla demasiado en esto, pero en la universidad es importante hablar y reflexionar en torno a este concepto. Para empezar, ¿qué es el plagio? Tenemos todos una idea general de lo que es, pero la definición de diccionario es esta. El plagio es una idea u obra literaria, artística o científica de un autor que se presenta como si fuera propia. Esa idea no es mía, esa obra no es mía, ya sea artística o científica, es de otra persona, yo la presento como si fuera mía, ¿no? Ahí eso es plagio. Si es que presento estas ideas, estas obras y referencio de quién son, no cito a la persona que ha creado esa idea o hecho esa obra, entonces ya no es plagio, ¿no? Estoy mencionando, estoy respetando al autor de esa idea, de esa obra, de ese escrito. En Bolivia, el plagio es un delito y eso está establecido en el Código Penal y en la Ley de Derechos de Autor, ¿no? Y hay sanción penal al respecto para quien incurra en el delito y es la reclusión de 2 meses a 3 años, es decir, que no es algo que, ¿no? Es algo importante porque eh, se fomenta también de esta forma la creatividad y obviamente el respeto y la protección a los derechos de autor. Ahora podemos ver algunos tipos de plagio, no siempre el plagio va a ser intencionado, a veces puede ser no consciente, ¿no? Pero el plagio intencionado es copiar y pegar sin citar. Muchos estudiantes pueden agarrar, copiar textualmente algo de un libro, de un artículo, de una página web y lo pegan a su documento, ¿no? Tal cual. Pero no citan de dónde están sacando esa información, ¿no? Ponen en la bibliografía y además de la bibliografía no ponen en el párrafo que han copiado de manera textual, ¿no? O en la página que están copiando. Otra forma de plagio intencionado es copiar las palabras o ideas ajenas sin citarlas para hacerlas pasar por propias, ¿no? Se les puede pedir un ejercicio de reflexión respecto de la gobernabilidad, por ejemplo, y ustedes tendrían que reflexionar en torno a esta idea, ver la coyuntura y proponer algunas alternativas.
¿no? Pero si es que copian de un artículo de alguien conocido o no muy conocido que ha escrito sobre gobernabilidad y no mencionan a esa persona que ha escrito, están copiando esa idea ajena, y la están haciendo pasar por propia, entonces es plagio también. Cuando se compra, se roba o se toma prestado un trabajo que ha sido redactado por otra persona para hacerla pasar como propia, también va a ser plagio. Igual es una falta de respeto a la creación de otra persona, ¿no? En el momento en el que se compra, se roba o se toma prestado. Presentar el trabajo de otra persona como propio también, en algunos casos de un año a otro, ¿no? Se prestan el trabajo de una persona que ha pasado ya la materia el año pasado y ese mismo trabajo lo presentan, hacen alguna modificación, si es que son trabajos recurrentes que el docente pide, ¿no? Cada año, porque hay trabajos finales, estructuras que podrían repetirse. Entonces, si se presenta este trabajo, pues, si se presenta ese trabajo, igual es plagio. O cuando se paga a otra persona para que escriba el trabajo y se hace pasar por propio el trabajo, igual va a ser plagio. Hay casos de personas que pagan para que se los elaboren sus proyectos de grado, sus tesis, ¿no? O es la idea la creación de otra persona, ¿no? La persona a la que se está pagando, entonces también es considerado plagio. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de la mejor intención, ¿no? Y suponiendo que no hay mala intención en los estudiantes, a veces puede presentarse el plagio que no es consciente y que se produce por desconocimiento de lo que realmente es el plagio, ¿no? Uno o copia algo o parafrasea, que es otra forma también de plagiar, parafrasear algo que hemos leído, mantenemos la misma idea, pero lo podemos decir de otra manera, ¿no? Si ahí no se incluye la cita o no se cita correctamente, también va a ser plagio. Igual eso está relacionado al siguiente punto, ¿no? Lo que les decía del parafrasear sin alejarse del texto original, es decir, sin aportar una nueva idea, ¿no? Sin crear algo, sino decir lo mismo que dice un autor, pero en otras palabras, igual va a ser plagio. Y si es que se desarrollan pensamientos o teorías basadas en ideas ajenas sin citar, también, ¿no? Porque los trabajos más serios que hay de maestrías, de doctorados, de niveles un poquito más avanzados, se cita bastante a otros autores, porque es necesario, de hecho, parte del trabajo de investigación es saber todo lo que se ha creado antes de lo que yo estoy investigando. Entonces, tengo que referenciar a un montón de autores, todos ellos que me pueden ayudar a crear una idea nueva, ¿no? O a complementar o mejorar una teoría, por ejemplo. Entonces, todos los documentos de niveles un poquito más avanzados tienen bastante referencia de autores, de hecho, ¿no? Esa es la idea. Estoy tomando como referencia a todas estas personas que han aportado algo en el ámbito de la ciencia en la que yo me estoy especializando. Es importante hacer esto porque respetas todo el aporte que han tenido a la ciencia todas estas personas que han hecho ese trabajo antes de que yo lo haya hecho, ¿no? Cómo todas estas personas han aportado a que se desate mi creatividad o pueda proponer cosas alternativas, ¿no? O descarte algunas que ya han sido probadas y que, o para bien o para mal, ¿no? Es ese respeto por toda esa creación previa a la creación que yo tengo. En la universidad, en el grado, en los primeros años, de repente, el estilo, digamos, de trabajos que tienen que presentar son más de monografías, es decir, recurrir a autores, ¿no? A textos que ya existen, resumirlos, hacer mapas mentales, o hacer mapas conceptuales, o sacar las ideas fuerza, las ideas principales de estos textos, hacer una comparación entre autores, y ese va a ser más o menos la dinámica de los primeros años, más que crear algo, ¿no? O analizar algo en detalle, porque se necesita que conozcan primero la teoría en detalle, que sepan de autores, que sepan de corrientes, de paradigmas y demás, para en función de todo ese conocimiento base que tengan, recién puedan proponer algunas alternativas, crear, ¿no? Nuevas ideas y demás. Entonces, no está mal que ustedes, si ven una idea interesante, algo que se plasma en un párrafo que les parece que aporta su trabajo, puedan copiar y pegar ese párrafo.
lo ponen entre comillas y citan a quien ha escrito ese párrafo. Eh, y así pueden citar a varios autores y es parte de la riqueza del trabajo que ustedes hacen también porque demuestran que están leyendo, que están comparando y que respetan la autoría también. Los docentes que ya tienen mucha experiencia, que ya han pasado por varios cursos, que tienen cursos siempre por arriba de 30 personas, comparan y revisan, todo el tiempo están revisando documentos. Entonces se hace muy, muy evidente cuando una persona ha plagiado algo, ¿no? Porque normalmente copian una parte, digamos, del texto que tiene un estilo de redacción distinto a otras partes, ¿no? O hacen un collage de varios autores y demás y van cortando, copiando ideas, tratan de conectar, ¿no? Entre párrafos, pero se nota un estilo de redacción distinto de otro estilo de redacción, distinto del estilo de redacción propio. Y aparte de eso, hay un montón de aplicaciones en línea gratuitas de pago donde subes documentos íntegros y te referencian, ¿no? Te marcan un párrafo en amarillo y te dicen, esto salió de esta fuente, otro párrafo, esto salió de esta otra fuente, en cuestión de segundos, ¿no? Y te sacan porcentajes de plagio, informes con porcentajes de plagio con las referencias y demás. Tanta información hay en Internet, tantos libros están disponibles en Internet, ¿no? Que el hecho de copiar de un libro físico igual puede ser detectado. Entonces, entre las herramientas tecnológicas que nos ayudan a los profesores a identificar plagio y la propia experiencia de cada uno de los profesores, las habilidades que desarrollan los profesores al revisar tantos documentos, tantos trabajos durante tanto tiempo, permiten, ¿no? Identificar este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que logra un estudiante cuando hace plagio? La intención se entiende, ¿no? Quiere mostrar creatividad, quiere mostrar originalidad, quiere demostrar que sabe, ¿no? Y comete el error de plagiar, intencionada o no consciente. Y lo único que demuestra al docente es esa poca seriedad, esa falta de principios, de valores, de ética también, ¿no? Y todas las ideas que podría haber plasmado en el trabajo quedan totalmente relegadas porque se hace ya una idea, el profesor, de la persona con la que está trabajando. Están iniciando ustedes un nuevo ciclo, una nueva etapa en la universidad, entonces es bueno que pensemos en esto desde el inicio, ¿no? No caracterizarse por ser una persona que copia, que nos referencia, que ya sepas, ¿no? Que esa persona es así, que ese estudiante es así, se van a encontrar con un docente más de una vez, los docentes hablamos entre nosotros también, entonces es bueno que cuiden mucho eso por un tema de integridad como estudiantes, como académicos que van a ser y como autores que son, ¿no? Cuando crean documentos. Aparte de estos dos tipos de plagio que se pueden dar, ahora tenemos algo adicional que es muy de nuestra época, el ciberplagio, que son nuevas formas de plagio que se presentan, ¿no? Similar, cuando copias algo de un documento en Internet o cuando realizas un trabajo basándote en información obtenida en Internet sin referenciar, ¿no? Muchas veces algunos docentes les dirán no usen Wikipedia, ¿no? No usen algunas páginas. Y ya, esa es la dinámica de cada uno de los docentes. Depende de cada uno de los docentes qué referencias dan, ¿no? Otros serán más flexibles, les permitirán usarlas. Y ya hay formas de referenciar las páginas web, artículos y demás, ¿no? Igual, en muchos casos, artículos pueden estar basándose o basan la información en otra fuente original, entonces es parte del trabajo de investigación que ustedes realizarán en su momento de verificar cuál es la fuente original y referenciar también a la fuente original, ¿no? Entonces, si es que no citan, si es que no referencian, no enlazan de dónde están sacando esa información, lo que están creando, están cometiendo ciberplagio. Y toda la información del Internet está también protegida, ¿no? No es que es totalmente libre porque está en Internet, a pesar de que haya acceso, si se quiere, a la información, ¿no? O en muchos casos ustedes pueden descargar algunos artículos que podrían estar protegidos. El respeto a la autoría va a ser clave y eso está protegido.
Y lo último, lo que está causando revuelo en todo lado, y también lo hace en la universidad, es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como una nueva herramienta que está mostrando todo su potencial, aspectos positivos y aspectos negativos. Hay un gran debate en el mundo académico respecto a la inteligencia artificial, los límites que debería tener. Todos estamos entrando en ese ritmo, en esa lógica, conociendo, descubriendo cómo funciona y avanza a pasos agigantados, ¿no? Hasta hace poco la novedad era el chat GPT, pero ahora ya hay incluso chats de Telegram para chatear con inteligencia artificial. Hay herramientas para que hacen mapas mentales, mapas conceptuales, sacan resúmenes, hacen traducciones, elaboran imágenes, ¿no? Gráficos, generan música, incluso, o hacen traducciones simultáneas, ¿no? Es un mundo que está ahí como un antes y un después de la inteligencia artificial. Es un hito, creo, de nuestra época y es nuestra obligación también hacer un buen uso, ¿no? Un uso adecuado de la inteligencia artificial. Eh, yo estoy de acuerdo con utilizar herramientas tecnológicas también, porque soy hija de mi época, ¿no? Hemos nacido en un momento de tecnología, entonces somos más propensos a utilizar y apoyar la tecnología y explotar la tecnología, ¿no? Pero obviamente conociendo todos los riesgos y todos los aspectos negativos que tiene la tecnología, es que nosotros podemos aprovecharla de mejor manera. Por eso es que creo que es necesario el uso mesurado de la inteligencia artificial, disfrutar de esta herramienta, pero como una herramienta de apoyo, ¿no? En algún momento con temas que no conocemos nos da ciertas pautas para empezar a investigar y profundizar ya de otra manera, ¿no? Algunas dudas pequeñas que podríamos tener, algunas pautas que nos puede dar. Es una herramienta poderosa que puede ser disfrutada siempre que nos resulte de apoyo, ¿no? Y la idea siempre en la universidad va a ser promover la originalidad y un aprendizaje auténtico, porque uno pasa por la universidad para aprender y ese aprendizaje auténtico nos debería servir ya en la vida después para el ejercicio profesional. Uno elige una carrera igual con la intención de conocer mucho más respecto de algo que le interesa, que le gusta o que le va a servir. La motivación que ustedes presentaban al principio de la clase estaba en ese sentido, ¿no? Porque quiero conocer, porque me interesa, porque quiero aportar. No olviden nunca esa motivación que han tenido para elegir la carrera, ténganla siempre presente, ¿no? Porque a veces en el camino uno se puede ir olvidando de los objetivos iniciales y es ahí donde se distorsiona, ¿no? Las acciones que uno realiza. Entonces, siempre desde la docencia nosotros vamos a promover la originalidad y el aprendizaje auténtico, esa es nuestra labor. Y obviamente la inteligencia artificial presenta también un desafío para nosotros los profesores, ¿no? Así que estamos en eso. ¿Cuál es el problema del abuso de la inteligencia artificial? Que con el paso del tiempo no se puede ir acostumbrando, ¿no? A preguntarle directamente y que la inteligencia artificial nos responda tal como queremos. Obviamente esta herramienta se va a ir mejorando con el paso del tiempo, se está optimizando. Entonces, de pronto llegamos a un punto de limitación de nuestras capacidades, ¿no? Nos limita la capacidad de desarrollar habilidades creativas, dejamos de ser creativos cuando eso es algo muy propio del ser humano, muy propio del cerebro humano. Estamos relegando de lado el potencial creativo que tiene nuestro cerebro por la inteligencia artificial, ¿no? Delegándole, si se quiere. Igual limita el desarrollo de un pensamiento crítico porque, como veíamos en una de las clases, las páginas web que nos salen más recurrentes, la IA también recurre a páginas más recurrentes. Entonces, las respuestas no van a ser críticas generalmente al sistema, a lo que está pasando, a la coyuntura, sino van a ser muy funcionales a esto, ¿no? Cuando ustedes hacen preguntas generales, la IA te va a replicar lo que la mayoría está diciendo y sin mucha más reflexión, ¿no? A veces, si le preguntas algo específico, le dices desde poco la teoría crítica, te puede dar más pautas. Pero, como decíamos en una de las clases anteriores, el desarrollo del pensamiento crítico
es un proceso, ¿no? Vamos adquiriendo habilidades relacionadas al pensamiento crítico y somos críticos con todo ya con el paso del tiempo y el desarrollo de estas habilidades. Si es que igual delegamos toda esta responsabilidad a la IA, vamos perdiendo esa capacidad de ser críticos, ¿no? Y de pronto hemos entrado de nuevo a la espiral de la funcionalidad, donde la fuente a la que recurrimos es la inteligencia. Y se pierde la oportunidad de investigar, de reflexionar y de expresar ideas propias, porque al final eso es parte de la vida, ¿no? Uno se va construyendo a lo largo de su vida, se va configurando, se quiere, en términos de valores, de principios, pero además de conocimiento, de ideas y de visiones que tiene de la realidad, y como politólogos mucho más, ¿no? Siempre pendientes de qué es lo que está pasando en política, qué es lo que está pasando en economía, qué es lo que pasa en la sociedad, y hay mm, ese impulso, digamos, permanente de también decir lo que pienso, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, creo que está bien, creo que está mal, discutamos, debatamos de esto, de repente en esta carrera mucho más que en otras carreras, tanto en ciencias sociales como las otras ciencias, ¿no? Somos críticos y podemos confrontar nuestras ideas. Es parte de la riqueza de nuestra ciencia, que al confrontar las ideas podamos generar nuevas, ¿no? Nuevas ideas. Entonces, perdemos esto también porque, y eso es evidente, ¿no? Cuando tú revisas trabajos, les das una instrucción y revisas los trabajos, no hay autenticidad, ¿no? Si es que de todas las personas que han recurrido a la inteligencia artificial, dicho con más o menos palabras, pero las ideas son más o menos las mismas, genéricas. Las respuestas son similares. Tú dices, todas estas mentes están pensando igual, ¿no? Casi redactando igual. ¿Qué ha pasado? ¿Quién está expresando sus ideas y quién no? Y otro grupo de personas que hacen el esfuerzo de plantear sus ideas, de repente con algunas limitaciones en temas de redacción, ¿no? Con algunas limitaciones en la forma en la que pueden expresar estas ideas, pero están diciendo lo que piensan, lo que sienten y la lectura que tienen de la realidad, ¿no? Y claramente se diferencia este grupo de personas que están utilizando, que están abusando, de hecho, de la IA versus este otro grupo de personas que están expresando lo que piensan y lo que sienten auténticamente, ¿no? Con las limitaciones que podrían tener. Igual, a la par, así como se están desarrollando una serie de herramientas para hacer eh, mapas mentales, conceptuales, responder o tener al alcance de tu mano en el celular la IA, se están desarrollando en paralelo otra serie de herramientas que te ayudan a detectar esto, ¿no? Los críticos, justamente las personas que son más de pensamiento crítico y que se van contra el sistema, contra la corriente, son las que desarrollan este tipo de herramientas que te ayudan a identificar si es que se ha utilizado o no se utiliza inteligencia artificial, porque son matemáticas, son algoritmos y entre algoritmos que se manejan por este lado, hay otros algoritmos que te ayudan a identificar si esto ha sido elaborado por un algoritmo. No es matemática y lo bueno de la matemática, lo lindo de la matemática es que su precisión. Entonces, con probabilidades, con rangos y demás, te da muchas pautas para identificar plagio también desde la inteligencia artificial. Entonces, la recomendación es no abusen de esta herramienta poderosa, úsenla con mesura y vamos conociéndola más porque definitivamente está revolucionando el mundo. Ahora vamos a entrar a un tema que es mucho más aterrizado, mucho más concreto y de repente que no tiene demasiada barra en general, no en los estudiantes, pero que resulta ser un aporte clave en el mundo académico y que si es que nos familiarizamos y nos amigamos con estas normas, desde el principio nos van a servir a lo largo de toda nuestra vida. Y si ustedes tienen el propósito, el objetivo también de dedicarse a la academia, de hacer investigación, de hacer docencia, eh, van a ver a las normas a lo largo de su vida, ¿no? Entonces es bueno que tengamos una buena relación. Y vamos a ver algunas de las formas de citar, correctas de citar a los autores. ¿Pero qué son? ¿Qué son las normas APA? Son reglas de comunicación escrita que se deben realizar para la presentación de un trabajo escrito. Nos tenemos que poner de acuerdo
entre toda la comunidad académica de quienes escriben para tener algunos parámetros, formatos generales para presentar documentos. No, de lo contrario, nos dispersaríamos demasiado, daríamos rienda suelta a la creatividad y ahí pueden haber algunas dificultades. Entonces nos ponemos de acuerdo en torno a la forma en la que escribimos y presentamos algunos trabajos escritos. Las normas APA vienen de 1929, un grupo de psicólogos, más psicólogos, ¿no? Pero también antropólogos y administradores, llegan a un acuerdo y establecen un estándar, un conjunto de reglas para escribir, ¿no? Y de ahí el nombre, American Psychological Association, APA, de ahí viene el nombre. Se han hecho versiones, se van haciendo ajustes, se llegan a nuevos acuerdos y ya en 2019 se ha realizado un nuevo ajuste y publican la séptima edición, que es la última que está vigente. Entonces, en la universidad de repente muchos docentes les van a decir con normas APA solamente o con normas APA de la séptima edición. Algunos de repente les dicen con la sexta edición, ¿no? Porque tienen alguna preferencia por algún motivo de alguna anterior, pero la tendencia es usar la última. ¿Y qué es lo que se establece dentro de estas normas APA? Temas de forma, sí, márgenes, por ejemplo, formatos, y cómo va la puntuación, las abreviaciones, los tamaños de letra, cómo se construyen las tablas, cómo se construyen las figuras y sobre todo las citas, las referencias, ¿no? Cómo citamos autores en libros, en revistas, en página web, videos de YouTube y ahora vamos a ver incluso al chat GPT. Ahí les dejo algunas referencias. Vamos a ver la primera, que es una página web donde podemos descargar plantillas en Word para adecuar y modificar los formatos en función de nuestro documento para que no sea un empezar de cero, ¿no? Sino que tengamos como una referencia. Luego les dejo un link de YouTube de un video cortito sobre cómo darle este formato hacia las normas APA en Word específicamente, ¿no? Entonces ahí ya hay herramientas en Word que te permiten, que te facilitan ese trabajo, no es todo tan manual, ¿no? Y en 3, 4 minutitos ahí nos dan bastantes pautas. Y les dejo otro link también de normas APA específico de bibliografía y referencias. A veces las hacen manualmente, es válido, pero hay una forma usando las herramientas que tiene el Word de ir registrando, ¿no? A medida que vamos redactando un documento, que vamos leyendo algo e incorporando estas ideas a nuestro documento, podemos, digamos, de un libro específico, ¿no? Cargar todos los datos a una base que tenemos en nuestro Word. Entonces, a medida que vamos escribiendo, vamos referenciando y al final, con un clic, sacamos la bibliografía en el formato APA con todas las citas, todos los autores que hemos puesto más arriba, ¿no? Que hemos referenciado, que hemos visto más arriba. Entonces, ese igual van a ver en este video cortito, relativamente corto de YouTube, donde te dan esas pautas específicamente en Word, que es más el formato en el que más se utiliza, ¿no? Para redactar documentos. Igual en Internet, en YouTube, ustedes encuentran un montón de información de videos, tutoriales y demás. Ahora quisiera que entremos a ver esta página de normasapa.in, que me ha parecido interesante, bastante completa, dinámica también y muy visual, ¿no? Porque muchas de estas normas se entienden mejor si es que las ves y si es que en una hoja, aparte de que te digan que tiene que tener sangría, interlineado doble y demás, puedas ver que la hoja tiene ese formato para comparar con tu hoja. Entonces, voy a compartir la página web, en un minutito. Y aquí estamos. Esta página tiene bastante publicidad, pero al margen de eso, vamos a ver que nos da varias pautas. La guía definitiva para presentar tus trabajos escritos. Aquí te da como una explicación general, ¿no? de lo que es un poco de esa reflexión, ¿no? De que es el terror de los estudiantes cuando alguien te dice que lo tienes que hacer con normas APA,
porque parece mucho detalle y parecería que está totalmente alejado del formato que normalmente utilizas o aplicas, pero igual se puede ir convirtiendo en un hábito y de pronto, una vez que empiezas a utilizarlo más seguido, al final terminas utilizándolo para todo, ¿no? Con más o menos detalle. Muchos docentes son más exigentes respecto de esto y te dicen que todo el documento lo apliques, ¿no? Apliques todas estas normas. Otros te dirán solamente para la parte bibliográfica, solamente para la parte de citas, solamente la parte de la portada, ¿no? Cosas así. Pero ya en los trabajos finales, tesis, proyectos de grado, y demás que se presentan al final de la carrera, sí está establecido que podemos trabajar con normas. Lo interesante de esta página, además de todo, es que puedes descargar plantillas, ¿no? Y aquí tienes. eh, Hay un ejemplo de portada, descargas, te va a pedir tu correo, te va a pedir tu nombre, descargas la plantilla, que hay otras, ¿no? Eh, Pestañas para descargar plantillas, y las tienes en Word con todo el formato ya establecido. Entonces puedes reemplazar o puedes tomar de referencia ese Word para ir cambiando y modificando tu documento. La idea es poder hacerlo desde el principio, ¿no? Que no trabajes en otro formato inicialmente en la letra que te gusta, con los márgenes que te gustan y demás, sino que ya formatees un poco tu trabajo desde el inicio, que tengas ya una plantilla donde esté el tipo de letra, estén los márgenes, esté interlineado, ya establecido, y utilices esa plantilla, esas plantillas para utilizar, hacer todos los trabajos, ¿no? Y eso se ve igual. Yo he tenido estudiantes que todos los trabajos que presentaban tenían un formato establecido, ¿no? Tenían su nombre, por ejemplo, arriba, nombre, materia, la fecha, el número de tarea, ¿no? Tenían como una plantillita general. El formato igual, era el mismo tipo de letra, era el mismo espaciado, los mismos márgenes. Entonces era seguramente para ellos agarrar y reemplazar, utilizar la plantilla y hacer el nuevo trabajo, que eso les resultaba muchísimo más sencillo. Entonces podrían adaptar eso, ¿no? Descargar estas plantillas, utilizarlas como referencia e irlas utilizando. Igual aquí tienes otras herramientas, generador de citas, las partes que contiene un trabajo. Esto puede ser más general, ¿no? Dependerá también del docente y de lo que te pida, o la tesis y demás, y la bibliografía APA, que va a ser fundamental. Aquí ya te dice, por ejemplo, el tamaño del papel, ¿no? Que tiene que ser tamaño carta, no A4. A veces se utiliza por defecto, ¿no? La página A4, que parece carta, pero no lo es otro tamaño. Entonces, siempre tenemos que utilizar carta. Puedes utilizar el tipo de letra Arial o Times New Roman, ya es más abierto, ¿no? El tamaño de letra 12 puntos, el espaciado doble, sin espacio entre párrafos. A veces podemos tener un estilo de redacción propio, hacer interlineado sencillo y darle espacio de un párrafo a otro, ¿no? Aquí te dice que el espaciado es doble, que es bastante espaciado de hecho, y que no hay espacio entre párrafos. El alineado a la izquierda, sin justificar, visualmente a veces choca porque tal vez algunos estamos acostumbrados a que sea totalmente justificado, un cuadrito, pero no, tendría que estar alineado a la izquierda sin justificar. Márgenes 2.5 en cada lado, 2.54 si somos más específicos, y debería haber sangría también, 5 espacios en la primera línea, ¿no? Y aquí te van dando el detalle, el tamaño de papel, estas deberían ser las medidas, estos son los márgenes, ¿no? Por eso es que les digo que es bueno que tengan plantillas configuradas antes, porque luego, una vez que tiene su trabajo ya elaborado, toma tiempo cambiarle todo el formato, ¿no? Que ponerle los márgenes, que ponerle los interlineados. Si es que es escrito sin sangría, por ejemplo, tienes que aplicarle sangría a cada uno de tus párrafos, ¿no? Y eso es bastante moroso. Cambiar los márgenes, se desconfigura, ¿no? Cambias los márgenes y se te empieza a desconfigurar tus gráficos, tus tablas y demás. Entonces no es lo más efectivo. Y aquí ya el tipo de letra, con el interlineado doble, hay flexibilidad ya con otros tipos de letras, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un Arial 11 puntos, ¿no? Un Georgia, un Calibre, un Sida Sans, que ya te da opciones para variar un poquito. La numeración, cómo vas a poner los números en las listas de tablas, ¿no? En imágenes, en dedicatorias y demás. El lugar en el que va, aquí debe estar enumeradas en la esquina superior derecha,
¿no? El número de páginas, etcétera. El interlineado doble, la alineación, alineado a la izquierda, la sangría, que tiene que tener esto, ¿no? 1,27 centímetros cada uno de los párrafos. Entonces, como les digo, si es que no has utilizado, es un documento grande y no has utilizado la sangría, entonces vas a tener que modificar uno por uno cada uno de los párrafos, ¿no? Ahí se va complicando. O hacerlo así de manera general se puede desconfigurar todo. Igual el tema de los títulos, que te dice incluso que no te extiendas más de 12 palabras, a veces títulos muy largos pueden hacer que se pierda la idea, tiene que ser algo bastante concreto, ¿no? Y aquí y algunas dudas frecuentes, si es que se usa la letra cursiva o no, cómo se usan las listas, las viñetas, los números, la puntuación, el uso de comillas, abreviaturas, que ya a medida que vamos revisando, haciendo nuestro texto, podemos ir viendo, ¿no? En qué momentos, en qué circunstancias uso comillas, por ejemplo, ¿no? Cuándo usar y cuándo evitar, y aquí tienes un artículo donde te explica en qué momentos usas y en qué momentos no. Aquí está la descripción de casos, ¿no? Y por ejemplo, García en 2016 explicó, y cita textual, entre comillas, ¿no? Eh, Listas de palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí las palabras más buscadas de los participantes fueron perros, gatos, comida, otras formas, un poco para reforzar todo lo que hemos visto en la parte, en las clases anteriores. Aquí puedes ir revisando y viendo las dudas que tienes. Y aquí hay algunos casos específicos, ¿no? Y alternativas, digamos, que te dan para poder darle eh, algo de énfasis. Por ejemplo, no use comillas, dice para enfatizar una palabra, frase, clave o término. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes utilizar la letra cursiva, ¿no? La media muestral para darle énfasis a eso. Y aquí hay un ejemplo del uso de comillas, como les digo, es visual, bastante visual, y ya está utilizando aquí, por ejemplo, la sangría. Y te dice, ¿no? Aquí puedes usar comillas, aquí también se usa comillas, se llama tacaña, ¿no? Y aquí te dan las opciones del por qué está usando comillas en cada uno. Esto de las partes de un trabajo con normas APA son generales, va a depender del trabajo que ustedes tienen que hacer, del contenido de su tesis mínimo que les van a dar y demás, ¿no? Dependiendo. Aquí hay ejemplos también de portadas, qué cosa tendría que decir, el título, ¿no? El autor, las universidades, la facultad, el profesor, la ubicación, la fecha, eso tendría que ser. Igual pueden descargar portadas, ¿no? Y aquí te dan referencias, por ejemplo, de cómo hacer una portada y contraportada con un ejemplo. Igual aquí va a describir estos tipos de trabajo que más se piden en la universidad. Cuando les pedimos que escriban un ensayo, cuando hagan un informe de una lectura, una monografía, una tesis de investigación, ¿no? O que escriban una hipótesis, por ejemplo, cómo hacer una monografía. Y aquí pueden ver en detalle qué es una monografía, cuáles son las características, ¿no? Porque a veces en los primeros años, el docente les pide hagan una monografía y ustedes hacen un ensayo, ¿no? Creen que tienen que crear algo nuevo y innovar y no sé, entonces ahí hay una confusión. Y aquí te explica qué es y cómo puedes hacer, cómo elaboras, cuál es la estructura, las partes, etcétera. Incluso te da el contenido, ¿no? Introducción, el cuerpo del trabajo, las conclusiones. Y aquí ya te da un ejemplito de cómo sería una monografía. Lo mismo, informes de lectura, tesis de investigación, ensayos y demás. El resumen del documento, qué cosas debería tener, cómo más o menos se ve, el cuerpo del documento, cómo se ve la introducción, cómo se ve el método, los resultados, ¿no? Comentarios, las referencias, que aquí ya esto va a ser claro. Cómo tendríamos que poner la lista de referencias, la bibliografía al final, ¿no? Este va a ser el formato. En uno de los videos que les comparto, saca este formato ya directamente el Word a medida que tú vas cargando los libros que estás revisando, ¿no? Algunas especificaciones, por ejemplo, si tenemos citas textuales de un autor o más de un autor, ¿no? Esa es la forma, un autor, apellido del autor, año, página, dos autores, apellido del primer autor y del segundo autor, tres autores, apellido del primer autor, del segundo y del tercer autor, separados por comas, si es que hay más de seis o más autores, del primer autor y la palabra et al.
¿no? Que significa y otros autores. Al final, para no tener que poner los apellidos de todos los autores, ¿no? Hay documentos que son colectivos, documentos que muy trabajados que tienen la autoría de varias personas, entonces nos da la opción también. Citas textuales, ¿no? Con sexta edición, con séptima edición, por ejemplo, hay diferencias, ¿no? Diferencias sutiles. Apéndices, tablas, figuras, ilustraciones, diagramas, podrían en algunos casos no parecer, ¿no? Tan buenos, qué sé yo, pero es lo que está establecido. Por ejemplo, una tabla no tiene que tener las líneas verticales, medio, pero parece que no se puede confundir con los números, ¿no? Sin embargo, tiene que estar espaciado y demás, es la forma en la que está presentado. Lo mismo con las figuras y cómo se debe citar una fuente con normas APA, y aquí tienen para revisar todas estas opciones. Cómo citas a un autor de un libro con editor, libros electrónicos, capítulos de libro, trabajos de tesis, enciclopedias, diccionarios, películas, canciones, fotografías, páginas web, artículo web sin autor, porque pasa, ¿no? Alguna vez nos descargamos un artículo, está el título y no te da el autor. Entonces, estas nuevas formas, digamos, ya es lo que se va innovando, es lo que se va resolviendo en el camino porque es algo que existe, ¿no? Entonces, no podemos a título de que este documento no se ha puesto un autor, no referenciarlo, ¿no? Porque es una idea de otra persona, no es una idea nuestra. Entonces, hay que referenciarlo de alguna manera. Artículos web, artículos de Wikipedia específicos, publicaciones de Twitter, de Facebook, de Instagram, de TikTok, de YouTube, ¿no? Archivos en PDF. Y lo último que han incorporado es referencia al chat GPT. Al respecto hay mucha discusión, hay mucho debate, dicen que no se debería referenciar, que no se debería utilizar porque en realidad utiliza información de otras personas que no las referencia, ¿no? Está procesando ideas de otras personas, pero no las referencia. Entonces, ¿cómo puedes referenciar a alguien que, o sea, una estructura, digamos, que no ha referenciado otras? Es un debate bastante amplio al respecto, pero ahí ya tienen la opción. Aquí abajo vamos a ver cada uno de los casos, ¿no? Libros con autor, te dicen cómo, apellido del autor, inicial del nombre, año de publicación, incluso la forma, ¿no? El título, por ejemplo, tiene que estar en cursiva, separas el apellido del autor con el nombre con una coma, separas el nombre del autor del año de publicación con un punto y con paréntesis, ciudad y país, editorial del libro, y aquí te ponen un ejemplo. Libro con editor, libros electrónicos y todo lo que hemos visto en esa lista está aquí. Entonces, si ustedes ponen de referencia una fotografía, como referencia esta fotografía, vienen aquí y ya pueden ver cómo se referencia, ¿no? Y aquí está el chat. Eh, Aquí te siguen dando otros ejemplos, la diferencia entre la sexta y la séptima edición, ¿no? Una breve descripción y cómo aplicar las normas APA en Word. Aquí te dice, te da la referencia, ¿no? Por ejemplo, esta que dice documento de estilo APA y está establecido en Word. De todas formas, el videito que les dejo ahí les va a ayudar mucho en esto, ¿no? Aquí está. Párrafo, tenemos los formatos, ¿no? Dentro del mismo Word y podemos utilizar todas estas herramientas para no tener que hacerlo manual, que nos puede tomar más tiempo. Los documentos de Google también. Hay herramientas ya desarrolladas, poco menos desarrolladas que el Word, pero están para que también podamos utilizar, ¿no? Y cierra con esta breve explicación de qué son las normas. Entonces, guárdense esta página para cuando tengan que recurrir, para cuando tengan que revisar, cuando tengan duda de alguna referencia y demás, y sean cuidadosos con estas referencias. Bien, con eso hemos concluido. Como les digo, esta unidad es un poquito más de reflexión, de pensar y algunas herramientas que nos van a servir a lo largo de toda nuestra vida en la universidad, si es que ustedes se van a dedicar a la academia mucho más y si no, igual van a tener que presentar documentos en su trabajo y es bueno que hagan referencia, ¿no? A normas, a reglamentos, a otros informes y demás. Y todas estas herramientas nos ayudan a comunicarnos de mejor manera
cuando elaboramos documentos. Espero que todas estas clases les haya servido, que sean de utilidad, que puedan rescatar lo más posible y que ustedes se hagan siempre una autoevaluación respecto de qué cosas están haciendo bien, qué cosas no tanto, qué cosas les sirve, qué cosas no aplica a ustedes, como el caso de las técnicas de estudio, y cómo pueden mejorar, ¿no? En general su nivel de aprendizaje y demás. Ha sido un gusto y les deseo todo lo mejor. Que estén bien.